Muy bien, hermanos. Pues llegamos a la lección número 11. Es un camino que vamos constantemente como un ciclo A, reiniciando en cada una de las materias. El número 11, si mal no recuerdo, o si estoy bien, es el curso A, la oración y el discípulo, o el discípulo y la oración. Voy a proyectar en sus pantallas. En este material viene solamente una lección. El día de hoy vamos a ver una lección con diferentes puntos, pero me di a la tarea de añadir cosas que no están en su manual, así que tome apuntes porque no todo viene ahí. Así que vamos a iniciar inmediatamente, hermanos, con esta lección, la oración, el seguidor de Cristo y la oración. Vamos a leer ese verso, Mateo 6, 5 al 15. Dos versos cada quien, por favor. Mateo 6, 5 al 15. Dos versos cada quien. Mateo 6:15, hermano. 6, 5 al 15. 6:5 al 15. Mateo 6:5 en adelante dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Y orando no uséis Y, vanas y ora- repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Hermana Dora. Amén. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. 11 y 12. Dice, danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Amén. 13 y 14. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Continúe. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gracias, hermanos. Bueno, recuerde que Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y 8 forman parte del Sermón del Monte. El capítulo 6, cuando Jesús habla acerca de la oración, se encuentra en el monte o en el Sermón del Monte. Esta es una de las citas más utilizadas para poder hablar acerca de la oración. Es ahí donde la Iglesia Católica toma el famoso Padre Nuestro. Es ahí donde los discípulos le preguntan a Jesús cómo deben de orar. Y cuando alguien viene a nosotros y nos dice no sé orar, podemos basarnos en este capítulo, aunque debemos reconocer que esta es la oración de Jesús. No es una oración que tengamos que repetir tal cual en el verso 9, cuando dice, vosotros pues oraréis así. No está diciendo que tengamos que repetir del verso 9 al verso 15 la oración, sino más bien una manera, una forma, un modelo de cómo está compuesta la oración. En 1 Tesalonicenses, hermanos, capítulo 5, hay una cita que siempre leemos
que es orad sin cesar. Y el tema de hoy no es enseñarles a orar, porque se supone que ustedes ya saben. Y si no lo hemos hecho, pues dígame y yo le muestro cómo. Pero si hay algo que debemos de hacer como hijos de Dios y sobre todo como obreros y obreras, es estar constantemente en oración sin cansarnos. Y el orar sin cesar es una invitación del apóstol Pablo para cada una de nuestras actividades que hagamos en el día o en cada una de las cosas que tengamos en mente, tanto proyectos, objetivos, metas, propósitos, como le quiera llamar, pongamos eso en oración. A veces planeamos sin orar, a veces estudiamos sin orar, a veces predicamos sin orar, nos transportamos al trabajo sin orar, manejamos sin orar, comemos sin orar. Hermanos, es importante tener la oración en medio cuando somos seguidores de Cristo. ¿Qué es la oración? Quiero comentarios de ustedes. Yo sé que ya hay una forma de describir la oración, pero quiero yo tocar esta parte importante de poder definirlo de diferentes maneras. Quiero escucharlos. Probablemente repitamos la misma definición, pero quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué es la oración, hermanos? Es una plática con Dios, hermano. Muy bien, es una plática con Dios. ¿Alguien más? Es la expresión oral, hermano, donde agradecemos, rogamos o pedimos algo hacia nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Padre Dios. Expresión verbal, oral, de lo que queremos pedir, rogar a Dios. Muy bien, hermano. Siguiente. Donde Sí, dejamos, es- Hermana Dora. Dora Sila. sí, hermano, es un diálogo así como hacemos cuando queremos conversar con nuestro familiar, con nuestro padre, y que de pronto muchas veces cuando conversamos con cualquier familiar no somos tan directos como lo hacemos con Dios. Con Él tenemos, cuando ya estamos en Cristo y vivimos y nos consideramos sus hijos, nosotros lo hacemos con toda la confianza y con todo el respeto, porque tampoco somos a ser tan igualados. Lo hacemos con todo el respeto, con vehemencia, con fe, un diálogo directo, directo con nuestro Padre, con certeza de que Él nos escucha y que en algún momento nos va a responder. Esa es la fe que tenemos nosotros en nuestro Padre. Muy bien, la hermana lo describe como un diálogo. Ok, perfecto, una plática. ¿Alguien más, hermanos? Es una conversación íntima con él. Creo que algo. Conversación, plática, diálogo, conversación con Dios. ¿Lo interrumpí, hermano? O perdóname. No, hermano, ya. Ok, muy bien. ¿Alguien más, hermanos, que quiera participar? Hermano, yo en lo personal es una relación íntima con Dios y lo hago todo el día, cuando lavo los trastes, siempre le estoy platicando mi sentir, eh, mi petición, mi agradecimiento más que nada de todo lo que Él me da y que me demuestra. Y como usted dice, siempre hago, al salir, siempre le doy gracias y le digo, Señor, ya acompáñame, vamos a trabajar. Y siempre lo llevo conmigo porque le he aprendido. Muy bien, es una relación íntima, muy bien, hermana. No solamente como una llamada de que déjame le marco a Dios para pedirle cosas. Oye, nada más me hablas cuando me pides, pero esa relación es importante, o sea, todo el día llevar a Dios en la boca. Ay, Dios, ayúdame en esto. También ese es un tipo de oración, pero un poquito informal como formal o informal, pero el hablar con Dios. Excelente, hermanos. Pues sí, la mayoría describimos en las iglesias de Cristo que la oración es una plática con Dios. Es la descripción, perdón, más fácil. De hecho, hay un canto de niños que le decimos a los niños. Este, Dice, yo tengo un teléfono para hablar con Dios. Yo tengo un teléfono para hablar con Dios. No tiene línea, no, no tiene números. Ese teléfono es la oración.
No tiene línea, no tiene números. Ese teléfono es la oración. Y empiezan los niños ahí. Luego les enseño una foto. Y lo dice. Vienen los botones. Y dice, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y empiezan a orar con él. Les hacemos un teléfono así de madera. Y ellos aprenden a orar. Esa es la definición. Cómo uno puede comunicarse con Dios. Hermano Carlos. Sí, hermano, yo considero también de que cuando estamos cargados con cualquier herida de nuestras vidas y encerrados en nuestros cuartos, nos ponemos con fe y con seguridad de que lo que vamos a hablar eh, nos vamos a descargar en cualquier carga que tengamos en la vida. Al mismo tiempo, ya no necesitamos a un hermano, a una hermana para contarle nuestras dolencias, sino que cuando entendemos esta parte, considero que ahí nos despojamos de todo esas cargas que estamos llevando por cualquier situación de la vida. Así es, hermano. Es necesario. Somos personas sociables y en muchas de las ocasiones no tenemos la confianza de acudir a alguien para pedir ayuda. También no tenemos la confianza de poder expresar nuestros sentimientos y Dios es aquel espíritu fiel que no nos va a defraudar, ¿ok? No nos va a defraudar y podemos platicar con él. Debido a que Dios, hermano, no dialoga, perdón, no dialoga con nosotros, nuestra hermana Doracila en un buen aspecto comentó que la oración es un diálogo. Pues sí, es una forma de hablar, pero no es un diálogo completo, ya que no recibimos ninguna respuesta de Dios. Por ejemplo, hay quienes dicen que cuando el apóstol Pablo le rogó al Señor que le quitara el aguijón en la carne, dice, 3 veces he rogado al Señor que me quite este aguijón. Y me ha dicho, ¿qué le ha dicho? Bástate mi gracia. Esa, hermanos, no es una oración. Ese es un diálogo. Y la oración no es un diálogo. Es decir, esa es una plática que hacemos con Dios, pero Dios no nos va a responder verbalmente. Y es algo que dijo también nuestro hermano, ¿dónde está? Ya se me perdió. Roberto. Es una expresión verbal, claro, pero Dios no nos va a contestar tampoco verbalmente. Y si nos llegase a contestar, hermanos, que no va a pasar porque el día de hoy ya no hay revelación, sería un diálogo. Voy a dialogar con Dios. ¿Qué personajes dialogaron con Dios? Moisés. A ver, si Faraón, si Faraón me pregunta cómo te llamas, ¿qué le voy a decir? Yo soy el que soy. Y diálogo. ¿Ok? ¿Quién más habló con Dios? Abraham. ¿Te acuerdas cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra? Y si hubieran 20 justos, ¿vas a destruir a todos? No lo haré por causa de los 20. Y si hubiera 10, no lo haré por causa de los 10. Y empieza el diálogo. Entonces, en este aspecto, hermanos, la oración no es un diálogo completo. Lo tomaremos como una plática en la que solamente nosotros hablamos. Es un discurso de peticiones de nosotros hacia Dios. Ojalá nos gustaría escuchar su voz, pero a lo mejor si escuchamos su voz, como en Éxodo capítulo 20, que estaba el pueblo judío, y cuando escuchó la voz de Dios, le dijeron, no, que mejor que se calle. Dile a Dios, Moisés, que mejor hable contigo. No sabemos de qué manera lo podemos tomar, pero la oración es que tú tienes que hablar con Dios, que tú tienes que estar expresando tus deseos, aunque no escuches eh, algo verbalmente de regreso. Una comunicación hacia una dirección y el recibimiento es contestado de otra manera. Ahora, ¿qué es una plática, hermanos? Bueno, es una conversación, es una definición de conversación. Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy platicando con Abel. Eso quiere decir diálogo, ¿verdad? Pero la palabra plática puede definirse para una conversación entre dos o más personas. Déjame ir a platicar con los hermanos.
Pero también esta frase, hermanos, decir que la oración es una plática con Dios, también la podemos expresar porque también plática significa discurso. ¿Ok? Por eso dicen, vamos a la iglesia. ¿A qué? A la plática. ¿Y a qué le llaman la plática? A la predicación. Estuvo muy buena la plática. Y nada más estaba hablando el predicador. O sea, la iglesia no habla, no responde, no pregunta. Entonces, hay dos tipos de plática, ¿verdad? La conversación, que es diálogo entre dos o más personas, o la plática tomada como un discurso. Y la oración es solamente eso, hermanos. Entonces podemos decir que cuando Pablo rogó 3 veces al Señor, no era una oración, era una rogativa que fue respondida y se convirtió en ¿qué? Diálogo. Hay 3 palabras en el Nuevo Testamento para oración. La primera es eukomai. Esta palabra, hermano, significa deseo. Cuando vemos en algunos versos que hay que dar a conocer nuestras oraciones a Dios, es lo que deseamos, hermano. ¿Ha visto la película de Aladino? Y Aladino frota la lámpara y sale un genio, ¿verdad? Y Aladino, bueno, y el genio le dice, ¿tienes 3 deseos? Nosotros no tenemos un genio, tenemos a un Dios todopoderoso, creador, dador de todo. A ese le hacemos llegar nuestros deseos, pero que sean conforme a su voluntad. Otra palabra que es utilizada en el Nuevo Testamento es proseukomai, que significa petición, ya lo hemos dicho, y deomai, que es ruego. Entonces, al hablar de la oración en el Nuevo Testamento, hablamos de expresar nuestros deseos, nuestras peticiones y ruegos a Dios. ¿Qué desea usted? ¿Desea una casa? Hay que pedirla en oración, ¿verdad? ¿Te acuerdas de lo que dice Santiago? Vamos a ir a Santiago, capítulo capítulo 1, verso 6. ¿Qué dice? Santiago 1:6 dice la escritura, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Cuando le pedimos a Dios, es necesario un ingrediente. Si usted desea tener algo de Dios, necesita hacerlo con fe. Pero pídale con fe. No dude nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Hay otro verso que dice, ustedes piden y no reciben, porque piden para gastar en sus deleites. Y es cierto que muchos oran para pedir lo que quieren, pero tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Hermano Roberto, Hermano, ese versículo de 1:6 que dice, pero pida con fe, no dudando nada. Pero necesito que me ayude a entenderlo, hermano, porque puede hacer que yo no dude, pero también Dios no me va a dar lo que yo quiero, sino lo que necesito o lo que Él cree conveniente para mí. Entonces, ¿cómo puedo ver eso, la respuesta en ello? sí, por eso terminé diciendo que es conforme a su voluntad. Siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Por más fe que tengamos en que nos la va a dar, tal vez Él diga no. Prácticamente va a decir un no. No porque tenga toda la fe del mundo, si es algo que no me beneficia, Dios no lo va a hacer. Sabemos que Dios nos ayuda, pero Dios tiene diferentes caminos para nosotros. ¿Qué le dijo Jesús a Dios? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ok? Y 3 veces lo hizo, y ahorita lo vamos a ver cómo Jesús lo hace. Bueno, hermanos, ¿a quién debemos de orar? Dígamelo usted. Al Padre. Al Padre, muy bien.
¿Podemos orar a Jesús? No, No, correcto. ¿Por qué no? porque una oración va dirigida hacia Dios y se le pide en el nombre del Señor Jesús. Muy bien. Y si las personas me dicen, pero es que Jesús es Dios, ¿qué le dirimos? ¿Qué le diremos? Hermano, Adelante. en Juan Pues 16, nosotros tenemos que Juan pedir. 16, 17. Allá, eso, hermano. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué dice, hermano? Juan 16, 17. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dará. Muy bien. Jesús mismo dijo, Jesús es Dios también. En Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También dijo en Juan 14, 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Y Jesús es Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo nuestro hermano en Juan, ¿qué, perdón? 16, no, 17, 16, 17 dijo. 16, 17. ¿Sí, verdad, hermano Brandon? Yo lo Sí, apunté. creo que es ese, hermano. Está por ahí. Bueno, 14, 13. todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. 14, 13. Juan 14, 13. Jesús dijo que se le había de pedir al Padre. Y es más, en Mateo capítulo 6, verso 5 al 15, que lo acabamos de decir, dijo, ustedes pues orarán así, Padre nuestro. Hermanos, ¿podemos orar al Espíritu Santo entonces? ¿Sí o no? ¿Podemos orar al Espíritu Santo? No, hermano. Correcto. ¿Por qué no? De la misma manera. Hermanos, Hermano, en primera perdón. carta de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que en segunda carta de Juan, verso 9, cualquiera que se extravía de la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Y hay iglesias de Cristo que le oran al Padre, le oran al Hijo y le oran al Espíritu Santo. Pero esas iglesias de Cristo son iglesias de Cristo de nombre. O tal vez son iglesias de Cristo inmaduras. O tal vez son iglesias de Cristo insensatas, es decir, no tienen sabiduría en el conocimiento de la palabra. ¿Qué va a pasar con aquella iglesia de Cristo que tiene todo bien, pero ora al Espíritu Santo? ¿Qué va a pasar con la iglesia de Cristo que tiene todo bien, pero le ora a Jesús? ¿Qué hay que hacer, hermanos? Hermano, una pregunta en una alabanza ¿Sí? que nosotros siempre decimos. Espíritu de Dios, llena mi vida. Entonces, nosotros le estamos pidiendo, o se ve que es como pedirle al Espíritu Santo, o no es así el sentido de la. Muy bien, muy Entonces, buena pregunta. Es bien diferente una oración, literal, una petición, a una alabanza. Hay alabanzas de diferente tipo, hay alabanzas de adoración, de exaltación, como te exaltamos, Padre eterno, te exaltamos, el Hijo, te exaltamos, Santo Espíritu, oh Señor, tres en uno. Un canto de adoración. Hay cantos de petición, pero esa petición, hermanos, en Hermano, alabanza no es oración, es alabanza o una petición expresada en alabanza, pero no se desarrolla como una oración. Podemos cantar, es una alabanza. gracias. Hermana, sí, hermano, lo que pasa es que recordaba el himno que dice, te alabamos por redimirnos, Santo Espíritu, pero entonces no es nada de malo, ¿verdad? No tiene nada, no, no. no, no. Mientras estemos cantando, es una alabanza. Recuerde que el canto es la manera en la que nosotros podemos expresar ideas verdaderas, ¿ok? Y Hermano, también, por ejemplo, los salmos, como el mismo rey David cantaba a Dios, cantaba al Espíritu y cantaba al Redentor, que no sabía que era Jesús. Entonces nosotros podemos cantarle al Espíritu, cantarle al Padre y cantarle al Hijo. Por eso, pero en la oración, la forma es al Padre.
¿Ok? Muy buenas preguntas. Hermana Susana. Sí, es que le iba a decir eso de que el cantar alabanzas, bueno, mi opinión, a ver si estoy bien, el cantar alabanzas es como pedirle al Espíritu Santo que venga a, como a llenarnos de esa luz para poder pedirle al Padre en nombre de Jesucristo. ¿Estoy mal? Pues la verdad hay mucho que aprender porque Ajá, pues el Espíritu Santo ya lo tenemos. Y el ajá, canto, por ejemplo, dice, y lléname, lléname, lléname con tu presencia. A ver, ¿no tienes la presencia de Dios? Eso lo tienes en el bautismo. Pero ajá. ¿por qué lo cantamos, hermano? No es porque no creamos que no lo tengamos, lo cantamos porque también eso es que Dios mira nuestro deseo hacia Él, ¿ok? Y que nosotros también anhelamos tener más de Él. Omar, Hola, hermano. adelante, hermano. Sí, hermano, yo creo que tanto en los cantos, hermano, debemos nosotros empezar como para cuando nos toca dirigir porque la Exactamente. mayoría de los cantos, casi lo que canta la Iglesia de Cristo son pentecostales, ¿no? Y la mayoría de los pentecostales que lo que hacen es, por ejemplo, el canto, Espíritu ven, y tiene muchos cantos que según ellos cantan ese canto, o sea, lo hacen así porque dice que cuando ellos empiezan a cantar así, es cuando empiezan a hablar Así es. ¿cómo se llama? En llamar al Espíritu y empiezan a hablar en lengua, ¿no? Entonces Sí, debemos hermano. tener cuidado cuando vamos a interpretar un canto, las letras, porque a veces con las letras confundimos a la iglesia. Exactamente. Hay un canto que nosotros cantábamos, pero que de repente nos dieron una observación. No sé si lo ha escuchado. Oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu, que mueva mis manos al actuar, que mueva mis labios al hablar. Oye, oye, ¿qué estás diciendo? Entonces nosotros lo cantábamos de corazón, no, pues que Dios dirija mi vida. No, sí, pero como dice el hermano Mar, el escritor era denominacional y él lo escribió con otro sentido. Lo escribió con el sentido de decir que viniera el don de hablar profecía o lengua. Entonces, siempre, hermanos, debemos de considerar la interpretación de un canto, como dijo nuestro hermano Mar, tener cuidado cuando vayamos a dirigir o a entonar un canto, no ser muy extremistas en el sentido de si sabemos que el hermano no tiene el conocimiento o así, pues no hacer una revolución ahí en la iglesia de Cristo. ¡Ah! Póstata. Hay un canto que sí nunca cantamos, un himno, es el 91 de los himnarios negros, Dilo a Cristo se llama. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Oye, no, eso te invita a orar a Cristo. Entonces, ese no lo cantamos en la congregación. Brandon, que deseabas comentar algo. Ahorita no se escuchaba el micrófono, chéquele. Ahorita sí me escuchan. Excelente, sí. Sí, hermano, mi pregunta es con respecto al perdón de los pecados. Cuando vamos a orar, ¿se pide perdón de pecados al inicio o al final? ¿O eso no afecta la oración? No afecta. No Perfecto. afecta, eh, obviamente hay quienes, por ejemplo, yo te voy a decir, en mi colegio es católico y ahí dicen que hacen una oración. Y fíjate que hacen un método muy padre porque yo no lo había tomado en cuenta. Dicen, al iniciar, alabas a Dios, le das gracias, le ofreces algo a cambio, le dedicas algo y luego le pides. Eso es lo que hacen. Y a mí me agradó eso, porque ¿cómo le voy a pedir a alguien algo a alguien si yo no he hecho nada? Entonces lo que ellos hacen es, te dedico este día, te dedico mi ser, te dedico te prometo esto y luego le piden a Dios. Y es algo muy, muy bueno porque nosotros nada más pedimos y no le dedicamos a Dios nada, ¿verdad? Te pido esto, te pido esto, te pido esto, te pido esto, amén. Oye, espérame. Dios, grande eres en tu amor, bendito seas, te amamos, Padre, alabado y glorificado seas. Bendecido sea tu nombre, te agradezco por todo lo bueno que eres.
O sea, no le decimos cosas bonitas a Dios. Y no importa el orden, hermano. Hermano Carlos. Sí, hermano, así como dijo, te pedí, bueno, hay quien que es como Dajadón, que solo pide para él y no da gracias por todo lo que está Sí. tan hermoso en la vida, pero así como ustedes, te pido por esto, te pido por todo, amén. ¿Qué pasa con esas oraciones que terminan de esa forma, que pide y después así rapidito, amén? ¿Cómo está ese contacto entre cómo está ese mensaje que está enviando, hermano? Pues es un hermano que le hace falta más entender eh, el propósito de la oración, porque la oración no solamente es para pedir, es para tener una relación íntima, como lo dijo la hermana Susana, tener una charla con Dios, platicar, estar con Él, sentirte cerca de Dios y no sentirte, sino saber que lo estás. Entonces, un hermano que nada más pide, oye, espérame, no te ve alabanza, no se ve, o no sabe, o no ora, no practica. Elementos de la oración, hermanos. Alabanza. Salmo 9 1 al 2. Por el tiempo no lo vamos a leer, pero lo guarda ahí. La confesión. Primera carta de Juan, capítulo 1 verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La oración debe contener una alabanza. Como decimos siempre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros nada más lo decimos por decirlo, pero esa es una alabanza. Es decir, tu nombre no lo debemos de manchar. Tu nombre es apartado de todos. Tú eres santo, santo, santo. Ese santificado sea tu nombre no es nada más por decirlo, hermanos. Debemos de analizar lo que decimos. Es una alabanza. Si puede decirle más, Padre eterno. Hay hermanos que inician así, ¿verdad? Padre eterno. Glorificado seas en las alturas. Excelso Padre celestial. O sea, hay hermanos que oran bien bonito, hermanos. Confesión, lo decía nuestro hermano Brandon, es ahí donde tú sí puedes decirle a Dios, Padre, disculpe el tema que voy a decir, Padre, he fornicado, necesito que me limpies, soy malo, Padre, soy borracho, Padre, soy mentiroso, Padre, y le empiezas a decir, no es como la confesión católica que lo tienes que decir con un hombre te escucha y no hace nada, este es Dios, hermano. Primer paso para un pecador, reconocer que es pecador. Segundo, confesarlo. No nada más confesarlo. Soy, lo acepto. No, es, soy esto y no quiero serlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Acción de gracias. Ya lo leíamos. Orad sin cesar, estad siempre gozosos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con los hombres en Cristo. Y lo que está diciendo ahí es, da gracias en la oración, en Cristo, porque esta es la forma en la que a Cristo le agrada. Esta es la forma en la que Dios le agrada, que lo hagas en Cristo, en el nombre de Cristo. Gracias, Dios. Atentamente, Abel. ¿Nombre cuál? Padre eterno, glorificado seas. Tú eres bueno. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, con la firma de Cristo. Petición, Mateo 7 al 8. Creo que no lo leímos. Vamos a leer ese, hermanos. Mateo 7 al 8. ¿Qué dice? Mateo 7 al 8 dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Es que Dios no me ha mandado un trabajo. Bueno, ya se lo pidió. Es que no tengo novia. Brandon, te creas. Ya se la pidió. Yo oraba mucho por mi esposa y todavía no tenía novia. Es decir, yo quiero una mujer cristiana. A los que son ya adultos. Eh, no tengo hijos, ya se lo pidió. Eh, no me he casado, ya lo pidió. Los que tienen hijos, decía un hermano, yo ya estoy orando por la esposa o por el esposo de mi hijo o mi hija. Y mi hija tiene 2 años. Hermanos, hay que orar sin cesar.
Petición, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, siempre y cuando, como dijo nuestro hermano Roberto, sea la voluntad de Dios. Pero acuérdate de la parábola de aquella, del juez injusto, que había una viuda que, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y dice, si el juez injusto le dio a ella lo que quería, ¿tú crees que yo, que no soy, que soy justo, yo soy Dios, si tú me insistes, puede que te lo dé? Hermanos, intercesión. Primera carta de Juan 5:16. Regresamos a la primera carta. La congregación empezamos a estudiar la primera carta de Juan. Empezamos hace 2 domingos, estuvimos en introducción. Vamos a leerlo, hermanos. Y solamente vimos el verso 1. No, hombre, muy bonitas las cartas de Juan. A ver si luego les comparto algo. Primera carta de Juan 5:16. ¿Qué dice? Si alguno, 5:16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Amén. Muy bien. La intercesión, hermanos, es no nada más pedir por mí, es interceder por los demás. Padre, te pido por mis padres, que tengan salud física y salud espiritual. Te pido por mis hermanos, por mi hermana que se va a casar y por mi hermano que no va a la iglesia. Padre, te pido por el hermano tal que salió de viaje, que tú lo cuides y lo traigas con bien. Dice primera carta de Juan, si alguno mira a un hermano que peca, pero dice, y comete pecado que no sea de muerte, ¿cuál es el pecado que no es de muerte? Es el pecado, es la falla que comete alguien, pero que cuando tú le dices, se arrepiente. Si tú te equivocas, si tú haces un pecado y te arrepientes, ese es un pecado no de muerte, porque pecaste, pero no te va a hacer el infierno, porque te arrepientes. Es un pecado no de muerte. Por ejemplo, ¿quién se ha enfermado? Yo creo que todos. Hay enfermedades de muerte y hay enfermedades no de muerte. Por ejemplo, una enfermedad no de muerte podría ser una gripe, ¿ok? Podría ser una tos, una enfermedad no de muerte. De la misma manera hay pecados de muerte y no de muerte. Y un pecado no de muerte es aquel pecado que se quita porque te arrepientes. Pero las enfermedades de muerte, hermanos, como cáncer, tumor maligno que te llevan a la tumba, son enfermedades que no se quitan. Son enfermedades que ahí están y no se curan. ¿Cuál es el pecado de muerte? Porque dice ahí, si tú ves a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, o sea, que se puede quitar porque se puede arrepentir, pide. Y si él se arrepiente, Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, porque se arrepienten. Hay pecado, hay pecado de muerte. Es decir, hay pecado que no se cura. ¿Y cuál es el pecado que no se cura? El hermano que no se arrepiente. Entonces, dice, y este pecado de muerte, ¿por qué es de muerte? Porque no cambia el hermano, así que ese pecado lo va a llevar al infierno. Dice, por este pecado de muerte, yo no digo que se pida. ¿A qué se refiere con eso, hermanos? Que nosotros podemos interceder por otros para que Dios les quite la culpa del pecado porque se están arrepintiendo. Lea Gálatas 6. Gálatas 6:1. Ya lo hemos leído, pero quiero que lo lea. Gálatas 6:1. ¿Qué dice? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. ¿Por qué leo mucho esta cita? Porque las iglesias a veces no perdonan, hermanos. Dios perdona, pero a veces nosotros no. Si alguno ve a un hermano que comete pecado, los que somos espirituales, los que no cometemos un pecado, de verdad, es decir, no lo practicamos, restauren a ese hermano, oren por él, pídanle a Dios que lo perdone.
intercedan por él. Si se arrepiente, lo has ganado, ¿ok? Habrás ganado un alma, dice la escritura, ¿verdad? Que hay fiesta en los cielos. Pero un hermano que lo sorprendes en la falta y no se arrepiente, ¿vas a orar por él? No, no, no puedes pedir que Dios le perdone porque no le va a perdonar. Por eso dice el apóstol Juan, en la primera carta de Juan 5:16, hay pecado de muerte, por el cual no digo que se pida, porque yo puedo tener familia que no va a la iglesia y le pido a Dios por ellos, le pido que Dios perdónalos, perdónalos, pero no los va a perdonar. ¿Y por qué no los va a perdonar, hermanos? ¿Porque Dios no los quiere perdonar? No, Dios sí los quiere perdonar. De hecho, dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 3, 4 y 5, que Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no lo va a perdonar, aunque ores, porque la persona no se quiere arrepentir. Entonces, la intercesión en la oración se hace, hermanos, para los que quieren recibir perdón de pecados. Hermano, y si podemos, Adelante. y si podemos pedir no porque lo perdone, sino porque cambie su corazón. Es que esa es otra manera, ¿verdad? Ajá. O sea, para Cambia su corazón. ¿De qué manera? Bueno, pues a lo mejor el corazón literal no, pero el cambia su corazón tal vez es una manera de expresar, Dios, ponlo en aprietos para que te reconozca. Y a veces nuestras oraciones deberían de ser más específicas, porque Dios cambia corazones como, hermanos, con la palabra. Entonces, podemos pedir por los perdidos para que yo a veces oro, rompe su corazón. Es diferente, ¿verdad? A perdonar. ¿Por qué romper el corazón? Bueno, acuérdate lo que dice Hebreos, ¿verdad? Eh, no endurezcáis vuestros corazones. Hay personas que tienen el corazón muy duro. Brandon, ¿quieres decir algo? Bueno, una pregunta. Con respecto a lo que usted decía, entonces se puede pedir perdón a Dios por la falta de otros. Sí, pero obviamente las personas tienen que arrepentirse. O sea, yo puedo decir, como Jesús dijo, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero dime, si se murieron los que mataron a Jesús y no se arrepintieron, ¿Dios los perdonó? No. No. hermano, también como Job cuando pedía por sus hijos, o sea, él pedía pues uno como de amor de padre, ¿no? Job, Pero, ajá, 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 sí. Entonces dice el apóstol Juan, por eso yo no digo que este se pida, pero si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero todos sabemos que si usted lo hace y la persona no cambia, ¿qué? No le estoy diciendo que él no lo haga. Y si lo dije, discúlpeme. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es por el cual yo no digo que se pida, por Sería, hermano, las evidentes consecuencias. como que estamos tirando las perlas a los chanchos, porque no nos va a escuchar el Señor si nosotros estamos orando por el que ni le interesa nada, porque no Sí, quiere que nadie pida por él. sí. Obviamente tenemos el deseo de que las personas vengan, pero hablemos del hermano rebelde, del hermano que actúa como Satanás, que no quiso estar con Dios. ¿Usted oraría por Satanás? Yo un día le dije a mi papá, le dije, oye, ¿y Satanás no se puede arrepentir, padre? Y me dijo, sí puede, pero no quiere. Así hay muchos hermanos. Sigue el hermano Roberto, creo. Sí, hermano, gracias. ¿Qué relación tiene con lo que estamos viendo ahorita? Lo que dice en Juan 9:31, que dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores,
Muy Pero bien, si hermano. alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. También, hermano, Hechos 10:35, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, esos elementos tienen que estar en la persona para ser escuchado o Dios puede escuchar alguna otra petición. No sé, quiero que me ayude a aclarar eso. Buena pregunta, hermano. ¿Me puede repetir la cita de que Dios no oye a los pecadores? Creo que es Juan 9. 9:35, 9:31, perdón. Anoten eso, hermanos, porque es algo que les van a preguntar. Juan capítulo 9, verso 35. 31, 9:31. Perdón, 31, perdón. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Primer cosa, esta frase no la dice Jesús. Segunda cosa, esa frase la dijo el ciego que fue sanado por Jesús. Recuerde que en la Biblia hay cosas inspiradas, pero hay relatos inspirados. ¿Ok? Por ejemplo, hay una frase que viene en la Biblia que es una historia inspirada, pero que no es inspirado. Por ejemplo, o sea, ¿qué le dijo la esposa de Job a Job? ¿Qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. Es una historia inspirada, pero esa frase no es de la boca de Dios, ¿verdad que no? O vamos a maldecir a nuestros a Dios y nos vamos a morir. No, el relato es lo inspirado, pero lo que dijo la esposa es lo que dijo ella. En Juan 9:31, el relato es inspirado, pero lo que dijo el ciego es responsabilidad del ciego. Cuando el ciego dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, no lo está diciendo Dios, lo está diciendo el ciego que fue sanado. En su intento de decir que él fue bendecido. Así que el usar este verso, hermanos, para decir que Dios no oye a los pecadores, no es completamente sincero, pero es una gran verdad. Dios no oye a los pecadores, pero la frase oír, si nos vamos muy específico, Dios sí oye a los pecadores, porque dice ahí, si alguno es temeroso de Dios, es algo bíblico, como lo dice en el Salmo, no recuerdo dónde, a ver, déjame lo busco, que dijo el salmista, al corazón contrito y humillado jamás despreciarás. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esa cita en un salmo? ¿Alguien lo puede encontrar? Salmo 51:17, les gané. Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, aún siendo pecador. Mire, si Dios no oye a los pecadores, lea Hechos capítulo 10, verso 1. Del 1 al 4. Hechos 10, 1 al 4. Pues dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. ¿Quién era Cornelio? ¿Era un hombre de Dios? No. ¿Era un judío? No. Era un soldado romano. ¿Y Dios escuchó su oración? Sí. ¿Por qué? Porque era un pecador que quería cambiar. ¿Te acuerdas de Isaías? Cuando dice, no se ha alejado mi oído para oírte, ni mi mano para ayudarte.
capítulo 59, verso 2. Pero tus iniquidades, tus pecados han hecho que yo me vaya de ti, y tus pecados han hecho que yo oculte mi rostro para no oírte. ¿Cuándo es cuando Dios no oye? Bueno, sí oye, pero es decir, ignora las oraciones. ¿Dónde también lo dice, hermano? ¿Te acuerdas en la carta de Pedro? Primer carta, capítulo 3, verso 7. Maridos, trata a tu mujer como a vaso más frágil, porque si no tus oraciones no van a llegar. Puede, hermanos, que una persona que no es cristiana esté orando y Dios la escuche por su buen corazón. A un hermano bautizado con 40 años, mucha Biblia, pero que trata mal a su esposa, su oración no llega. ¿Qué es lo que hace que Dios oiga, hermanos? Ya lo leíamos en el Salmo, un corazón contrito y humillado. Un También corazón que no primera de tenga Pedro pecado de 3:12, muerte. ¿no? ¿Mande, Perdón. hermano? También primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oraciones perdón, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Sí, hermano. ¿Cómo están los narcos, verdad? Orando a Dios para que los cuide de la policía, porque van a robar, porque van a asaltar. Oye, pues ¿cómo está eso? Dios oye a los justos y a veces hay pecadores que están atestados de pecado, pero que quieren caminar a la justicia. Dios los oye. Hay manos levantadas, el primero que gane. Discúlpenme si no di oportunidad, hermanos, estaba contestando. ¿Quién sigue? Excelente, aquí no se pelean, pues, excelente, hermano. ¿Quién primero? Hermano, a mí me gustaría que terminara de explicar cuando dice que usted pide para que le rompa el corazón. Ah, sí, por ejemplo, lea el verso que les dije, déjame lo encuentro, Hebreos, espérenme, no lo encuentro. Ok, Hebreos 3:15. ¿Qué dice? A ver, dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahí es. Cuando yo pido a Dios que les rompa el corazón, es que les pueda ablandar el corazón para que la palabra sea penetrada como la semilla, porque acuérdate que la parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en tierra dura o cayó junto al camino, esa es la tierra dura. Si tú lo lees allí en Mateo capítulo 13, abres tu Biblia en Mateo capítulo 13, viene la parábola del sembrador y viene en el verso 19 la explicación de la parábola. Mateo capítulo 13, verso 19 dice, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando uno tiene el corazón duro, no deja que la palabra de Dios entre. Así que lo que se le enseñó, aunque sea la más perfecta clase, no la recibe. Cuando alguien tiene el corazón roto, viene en Lucas, ¿verdad? Vamos a leerlo déjenme la nota aquí rápido. Lean Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Muy bien, ahí es cuando dice que Dios o Cristo iba a sanar a los quebrantados de corazón. Esto es a los que están contritos y humillados por reconocer que necesitan a Dios. En Jeremías capítulo 23, verso 29, léanlo por favor. Jeremías capítulo 23, verso 29. Jeremías 23, 29. Ay, sí. ¿Quién lo lee? Jeremías 23, 29. Ok. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No dice que no es. Viene una pregunta. ¿Acaso no es mi palabra como fuego? ¿Acaso no es mi palabra como martillo que parte la piedra? Hay un canto que de niño, ¿se acuerdan? La Biblia es cual martillo que parte la roca en dos. Rómpele el corazón, Padre, con tu palabra. Y yo hice un canto. No, hombre, ya ando bien cantante, ¿verdad, hermanos? El que este, quiero volver a oír la voz de Dios y que me rompa el corazón. Hebreos, lo acabamos de leer. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Eso es por lo que pido, hermanos. Y recuerden siempre que todo lo que hagan, como lo hizo también nuestro compañero, nuestro hermano, ¿verdad? Se me van los nombres y se me van aquí todos, como Brandon. Háblenlo con la palabra. Oye, ¿por qué haces esto? Ah, mira, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y no nada más. No, pues nada más porque quiero que se le rompa el corazón. No, pues no. ¿Ah? Y el romper el corazón la cantamos, ¿verdad? Cuando es algo del mundo. Ay, me rompió el corazón. Ay, que me rompió el corazón. Es una canción del mundo. Pero miren cómo cambian los sentidos con la Biblia. Hermano Carlos, ¿algo que quería comentar? Sí, hermano, un miembro de la congregación con un corazón humillado y ver el versículo o sea, capítulo en Job, capítulo 5, capítulo 1, 5, al final dice, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. Entonces, una persona que tiene el Espíritu Santo y está humillado, lleva esa bendición. Y pide por sus hijos si han pecado y si andan en pecado o que vengan a ser bautizados para que sirvan al Señor. ¿Cómo podría, cómo podía verse en estos días que nuestro Padre puede obrar en nuestras vidas? Simplemente con guardarles la vida y darles más misericordia en tiempo para que la gente entienda. Cuando yo le pido a Dios por mis hermanos que no son de la iglesia, y hablo de hermanos de familia, yo les pido que les tenga misericordia, que los guarde de cualquier accidente. Y aunque hayan pasado 10 años y ellos no vienen a Cristo, yo sigo pidiendo por ellos, porque hasta la fecha ellos están vivos. Entonces, en el asunto de Job, eh, él hacía algo más. Él oraba y todavía sacrificaba por si acaso. Pero eso es más el amor del padre hacia el hijo que el amor de los hijos de Job hacia Dios. Usted se puede consagrar mucho a Dios por los demás, pero la salvación es individual. Entonces lo que podemos nosotros pedir es misericordia, salud y vida para que la persona pueda entender en su vida
lo que dice Hebreos, ¿verdad? Hebreos 9:27, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, para que, para que tengan esa oportunidad de obedecer el evangelio. Esa es la respuesta. Bueno, hermanos, hay mucha tela de donde cortar, pero vamos a continuar acerca de la oración. Y ahora es la importancia de la fe. Vamos a ver la importancia de la fe. Dios no contesta la oración cuando no creemos, perdón, cuando no creemos que Él puede hacerlo. Ya vimos en Santiago, pero pida con fe. Hebreos 11:6 dice, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esto no es como un ritual, hermano. A ver, dicen que si avientas la moneda hacia atrás en la fuente y la lanzas y pides un deseo, se te va a cumplir. Y tú vas a contar lo increíble, bueno, lo voy a hacer, a ver qué. No, la oración va más allá. La oración requiere de fe. En Santiago 1:6 al 7, en la nueva versión internacional, dice, no piense que el que tal haga, como el que ore sin fe, no piense que el que ore sin fe recibirá cosa alguna del Señor. Hermano, ¿no le ha pasado, o hermana, no le ha pasado que ya se quiere dormir usted? Ya se quiere dormir y vamos a orar, Padre, te pedimos por esto, por esto, por esto, y nada más lo pides por pedirlo, ¿va? Porque ya te quieres dormir. Pues lo que pediste, de cuenta que no lo pediste, porque no lo hiciste con fe, lo hiciste nada más por hacerlo. Santiago 5:15, la oración de fe salvará al enfermo. Dice que si está alguno enfermo, hay que orar. La oración eficaz del justo puede mucho y la oración de fe salvará, sanará al enfermo. Dios se agrada cuando creemos que lo vamos a recibir. Así que todo está en la confianza que le tengamos a Dios y en esa fe verdadera, en la credibilidad, en el poder de Dios. Cuando yo le pido a alguien prestado algo con confianza, oye, por ejemplo, hoy pedí un cargador a un compañero y le digo, oye, ¿no tienes un cargador de celular tipo C para mi celular? Ah, claro que sí. Abre mi mochila y saca el cargador. Y yo, ah, gracias. Pero ¿sabes cuánto me tardé en pedir un cargador? 1 año, 6 meses. Y al principio, yo me acuerdo cuando entré, cuando pedía cargadores, oye, con otro tipo, ¿verdad? Como no queriendo. Todos me decían que no, porque no tenía una relación íntima con ellos y porque lo pedía como que no queriendo. Si puedes y quieres, a ver, y si no te acá, me lo prestas. No, pida, oye, necesito un cargador y la otra vez vi que tú tienes uno, ¿me lo puedes prestar? Es bien diferente, ¿verdad? Con Dios yo sé que tú puedes, Padre, y si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, ¿qué le dijo el leproso a Jesús cuando dijo, yo sé que tú puedes, Jesús, perdón, y si tú quieres, puedes limpiarme? Y dije, quiero, sé limpio. ¡Pum! Hay que pedir con fe, hermanos. Marcos capítulo 11, verso 24. Cree que lo vas a recibir y lo vas a tener. Marcos capítulo 11, 24, para que lo noten. O está en el manual. No hay que repetir como pericos. Mateo 6:7, ya lo leímos. Bla, 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 ¿verdad? ¿A qué se refería Jesús? Bueno, a repetir palabras sin pensar. Y orando, no uséis vanas repeticiones. No hay que hablar sin pensar, sin meditar, sin sentir el deseo verdadero, hermanos. Hay dos cosas que no debemos de entender con esto. Cuando la Biblia dice no oréis con vanas o no uséis vanas repeticiones en tu oración. Dos cosas que no debemos entender. La primera, que esta frase, no hagas vanas repeticiones, no significa que no puedas hacer oraciones largas. En Lucas 6:12 al 16 dice que Jesús oraba toda la noche. Y nosotros podemos estar pidiendo toda una noche por una sola cosa. Y eso no se convierte en una vana repetición. En Lucas, Jesús nos anima a ser persistentes en la oración. Lucas 18:1 al 7. Ser persistente, hermanos, es decir la misma cosa una y otra vez.
Así que usar o decir vanas repeticiones no quiere decir que no lo pueda repetir. Sí lo puedo repetir. El asunto es que no sea vano, no sea hueco. Usted puede pedir muchas veces lo mismo, lo puede repetir, pero con esencia, con propósito, no al ahí se va. ¿Cuál es una frase repetitiva en las iglesias, hermanos? Te pedimos por los hermanos que vienen en camino para que apresure sus pasos. Oye, ¿esa es la oración tuya o es la oración que siempre se repite? ¿Y por qué lo dices? ¿Por tradición o porque realmente lo quieres decir? Y hay imágenes, ¿verdad? De que dicen la oración de fe cuando el hermano dice que apresure sus pasos y que de repente se le empiezan a mover los pies a los hermanos bien rápido. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando? Ah, es que están hablando en la iglesia y se me están moviendo los pies más rápido. No. Si Y se cae, es aunque culpa del que oró por él que se apurase. así es. Ahora, hermano, es una frase trillada, ¿verdad? Otra frase trillada o repetitiva que a veces decimos, ¿verdad? Hay hermanos que todos los domingos harán igual. Todos los domingos. A eso nos referimos. No significa, hermanos, usar vanas repeticiones en la oración que toda repetición es mala. No, sí podemos repetir cosas a Dios al orar, porque en Mateo 26:44, léalo por favor. Mateo 26:44, Jesús hizo la misma oración 3 veces. Léalo. ¿Qué dice? Mateo 26:44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Amén. Las mismas palabras. Son vanas repeticiones, decir lo mismo, ¿no? Podemos decir lo Hermano, pues, mismo cuando es con propósito, cuando es persistencia. Hermano, claro, puede comentar. gracias, hermano. En Santiago 4:3 dice, Sí, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, esa sí sería una vana repetición, ¿verdad? exactamente, ¿verdad? ¿Verdad? Una repetición para aquello que aunque no, bueno, una petición que no tiene propósito. Y fíjese, esa petición que no tiene propósito bueno, sino nada más para ti, no se repite y es vana. Imagínate las que repetimos sin propósito, es vana. No estoy diciendo ni juzgando que todos los que dicen que apresuren sus pasos están mal, para que no vaya a decir, ah, y que te pedimos que apresuren sus pasos, está mal, no voy a decir amén. No, no, no. Pero, Todo depende del que la dice y cómo la dice. pero, hermano, más que todo esa palabra se usa los domingos. Y si el domingo es el día del Señor, por normal, todo hermano tiene que estar antes de que empiecen los servicios. Entonces, cuando ya es conocedor y empieza a madurar, entonces, pues yo veo de que en ese caso, pues no sé por qué tienen que estar repitiendo los domingos, porque eso aquí donde yo estoy también se hace lo mismo. Entonces, y lo veo como quien dice, y cómo yo puedo, y entonces los demás también tendrían que poder también estar temprano. Así es. Esa, esa repetición se ha vuelto parte de las oraciones en la iglesia y mejor vamos a cambiar para no tener que usar. Más bien sería, pero hermano, como algo de que rogarles que no tengan un tropiezo, un atraso en el camino, que el Correcto, enemigo no les protección, ponga ¿verdad? tropiezo. Ujú. Protección, que no se les vaya a punchar una llanta, que estén con bien, padre, permítales que lleguen con bien, es diferente a apresurar sus pasos. No me importa si están mal, apresura sus pasos, que vengan aquí a ¿no? Hermanos, nosotros al orar podemos pedir una y otra vez por lo mismo en tiempo de tristeza, ya que es una repetición sincera. Así que no piense que a una persona que pide lo mismo durante muchos años
es una vana repetición. Ya hasta me dio ganas de llorar. Pero imagínense una persona enferma, hermanos, que tiene cáncer en cualquier órgano y le dicen que se va a morir. Y ella pide sanidad, 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 ¿es una buena repetición? Ahora imagínate que tiene fe y que es voluntad de Dios y que se le quite. Eso pasó, hermano, con mi mamá en 2020 cuando vino el COVID. Mi mamá fue diagnosticada con cáncer. Entonces, además de eso, un día, cuando estábamos en el hospital, dijeron que estaba positiva de COVID. Un señor Ok. me dijo, mira, me dijo, ya cuando la señora está con quimioterapia, radiación, me dijo, tiene cáncer y le da COVID, me dijo, ya eso ya es la muerte segura, me dijo. Pero por eso yo digo que cuando Dios nos dice eso, es un año después fue diagnosticada sana. Entonces, el poder de Amén. Dios es la oración, repitiendo la oración, como decimos, Dios, estamos pidiéndole oraciones de lo mismo y repitiendo lo mismo, pero ella fue sanada. Así es de que lo que usted dice es una verdad. Así es, hermano. Amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Y es un ejemplo de persistencia, pero vea cómo la repetición no es vana, es válido. Así que, ¿qué es una repetición vana, hermanos? Según Mateo 7. Bueno, hablar por hablar. Decir una frase nada más así por decirla una y otra vez. Sinónimo de bla, bla, bla. Palabras sin sentidos. Padre. ¿Ha visto, hermanos, que cuando oran dicen como 60 veces Padre o bendito Dios? Bendito Padre, te pedimos lo siguiente, bendito Dios, gracias bendito Padre, por esto bendito Padre, sé de bendito Padre. Oye, cuando hablo contigo, hermano Carlos, ¿cómo está hermano Carlos? ¿Cómo está su esposa, hermano Carlos? Hermano Carlos, le quería pedir un favor, hermano Carlos. Así no hablo, ¿verdad? Es vano. ¿Por qué lo decimos? Porque realmente no tenemos nada que orar, porque no practicamos la oración y para cubrirlo, hacemos una vana repetición. Hermanos, no hay que orar para ser vistos por los hombres. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, ora en tu aposento y ora en lo oculto, en lo secreto. Y cuando ores en lo secreto, Dios te recompensará en público. No ores para ser vistos de los hombres. ¿A qué se refería Jesús? A no orar como los fariseos, como los judíos que se creían bien justos y bien, oradores, ¿verdad? ¿Qué hacían los fariseos? Bueno, los judíos tenían 3 momentos para orar. Según Daniel 6:10, inclusive Daniel oraba 3 veces al día, estando en Babilonia. Los tiempos era a la tercera hora, a la sexta y a la novena, que son las 9, 12 y 3, 9 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde, según Hechos 3:1. Los judíos oraban 3 veces al día. Los fariseos oraban a veces más. Como había una hora de la oración, ellos ya sabían que a las 9 de la mañana tenían que orar. A las 12 del mediodía tenían que orar. Y a las 3 de la tarde tenían que orar. ¿Dónde vamos a orar? En el templo. Pero si no ando en el templo, en donde estés. ¿Y qué pasaba, hermanos? Cuando los judíos no podían llegar al templo, oraban en el lugar en donde estaban. Imagínate que estaba en el camión. Bueno, ahorita, y que el mandamiento sea que usted vaya a orar a las 9 de la mañana, a las 12 y a las 3 a la congregación. Y usted va en el camión y ya son las 3. ¿Y qué vas a hacer? Ahí donde estás, vas a orar. Bueno, ¿qué hacían los fariseos? Los fariseos, muchos, lo que hacían era medir el tiempo para que cuando llegara la hora de orar, el tiempo los encontrara en un lugar con mucha gente, como en una plaza pública, una esquina, y es ahí donde ellos hacían un espectáculo. Y es como si yo digo, ya van a ser faltan 10 minutos para las 3. ¿Dónde hay gente? Aquí en la plaza, déjame voy a la plaza. Ya son las 3, déjame oro. Padre eterno, te pido por tu pueblo, manda al Mesías. Y con las manos levantadas empezaron a orar.
Hermanos, pero en sus casas los judíos no oraban. Hay hermanos que oran bien bonito y bien largo en el servicio de reunión, pero en su casa no oran así. Y yo me propuse a mí mismo no ser uno de esos hermanos y le dije a Dios, ayúdame a no ser así. Ayúdame a no orar mejor delante de los hombres. Ayúdame a orar mejor en secreto. ¿Qué pasa cuando oras bonito delante de los hombres, hermano? A mí me gustaría pensar e imaginar, wow, si así ora el hermano en público, no me imagino cómo se ha de derramar sus sentimientos y sus emociones en secreto. ¿Cómo le ha de expresar a Dios? Pero hermanos, no hay que juzgar cómo lo hacen los demás. La idea es cómo lo hago yo. Lo hago de una manera, oro para los demás o oro para Dios. Hay hermanos que le predican a los demás. He estado en congregaciones donde el predicador empieza a orar y dice, Padre, te pedimos Dios que nos bendigas y que no nos permitas llegar tarde, como el día de hoy que llegamos todos tarde. Y nada más utilizan la oración para regañar a la iglesia. Y utilizan la oración para que los demás los escuchen. Y así no es, hermanos. Hay que orar a Dios en lo secreto, es decir, que debemos de hacerlo con un corazón entregado. Esto prohíbe entonces que yo pueda orar en la iglesia. Como dice Mateo capítulo 7, que yo no puedo orar delante de los hombres o no busco orar delante de los hombres, entonces no debo de orar en la iglesia porque por ahí me miran todos. No, hermano, eso no significa. Se refleja la enseñanza bíblica que nosotros sí podemos orar delante de los hombres. Por ejemplo, en la oración que Jesús hizo en Mateo 6 dice, ustedes pues orarán así, Padre nuestro. Y esta frase, Padre nuestro, es plural. Así que sí podemos orar delante de los hombres, pero no de la manera en la que los judíos lo hacían. Hermanos, también es importante decir que cuando oramos en plural en la congregación, hay que orar en plural, porque hay hermanos que dirigen la oración y dicen, te pido, como si estuvieran orando solos, y no incluyen a las 40, 50, 60, 80 personas que están sentadas ahí orando. Y se sube el hermano a orar y dice, Padre nuestro que estás en el cielo, te pido que me guíes, te pido esto, te pido el otro, amén. Oye, hermano, yo está toda la iglesia aquí reunida y nada más tú pediste. El que dirige la oración debe de decir, te pedimos, Padre, ayúdanos, Padre, perdónanos, Padre. Hay que incluirnos, hermano. Mateo 18, 19 al 20 refleja que cuando nosotros tenemos algo contra un hermano, hay que ir a hablar con él a solas. Dice la escritura que Jesucristo está en medio de nosotros. Dice, porque donde estén dos o tres reunidos en su nombre, ahí estoy. ¿Y qué pasa cuando vas y hablas tú con un hermano que tienes un problema? Lo primero que haces es, hermano, quiero hablar contigo, hermana, quiero hablar contigo. Vamos a orar. Eso es lo que tienes que hacer primero. Vamos a orar, porque donde están dos o tres con Jesucristo ahí, dice, yo estoy en medio. Cuando usted va a arreglar un problema con un hermano, una hermana, y no ora, no, hombre, se van a despelucar ahí. Pero cuando usted va con el hermano o la hermana y ora primero, Jesús está en medio y luego los reconcilia. Hermano, quiero hablar contigo, pero no puedo orar aquí. Déjame, me voy a orar en el cuarto porque dice la Biblia que no puedo orar delante de los hombres. Entonces, voy a orar porque no quiero que me veas. No, sí puedo orar delante de los hombres, delante de un hermano, delante de la congregación. Los apóstoles oraron juntos, Hechos 1:24. Dice que todos oraron para poder saber quién sería el sucesor de Judas y la suerte cayó en Matías. También vemos cómo los apóstoles más adelante
oraron juntos al quedar libres Pedro y Juan de la cárcel. Hechos 4:24. Vamos a leer esto, hermanos. Hechos capítulo 4, verso 24. Por favor, alguien que lo lea. Hechos 4:24. Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Hay dos maneras de interpretar esta cita. La primera es, dice el verso 24, y ellos, habiendo oído que fueron puestos en libertad Pedro y Juan, alzaron juntos la voz. Es decir, oraron juntos. ¿Sí podemos orar delante de los hombres? Sí. Y la otra interpretación, hermanos, es que todos al mismo tiempo, de manera sobrenatural, decían eso, porque dice que todos unánimes la voz. ¿Sabes qué es lo único que nosotros hacemos unánimes en la oración? El amén. Pero los apóstoles aquí, sobrenaturalmente, juntos dijeron lo mismo. Estaban conectados por el Espíritu. De alguna u otra manera, que todos hayan repetido sobrenaturalmente ahí, o que uno hubiera dirigido, estaban orando delante de los hombres, es decir, uno delante de otro. El ejemplo de Jesús, hermanos. ¿Dudas con esto de orar delante de los hombres? Podemos orar delante de los hombres. ¿Qué significa orar? No orar delante de los hombres. No lo hagas para que te vean, es diferente. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? ¿O comentario? Hermano, solo necesito que me ayude a entender qué significaba en ese momento la palabra suerte, lo que dice 1:26 de Hechos, y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Entonces, ¿a qué se referían? ¿Qué querían decir con esa palabra ahí? Muy bien. Igual buena pregunta. Recuerde que en el Antiguo Testamento todo se manejaba a través de la suerte. La suerte, según el Antiguo Testamento, por ejemplo, busquen Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. Léalo, por favor. Dice, Proverbios 16:33. dice la palabra de Dios: la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Amén. ¿Águila o sol? Águila. A ver, vamos a ver la monedita. A ver, ¿qué salió? Águila. La suerte se echa en el regazo, es decir, no vas a saber qué onda. Pero el resultado, ¿quién lo da? Dios. Eso en el Antiguo Testamento. ¿Ok? No hoy. A ver, a ver. ¿Voy el domingo en la tarde o en la mañana? Déjame sacar la moneda. No, hermano. La voluntad de Dios en el Antiguo Testamento lo hacían a través de la suerte. Porque como Dios a veces no hablaba en revelación cuando querían saber las cosas, Dios también lo hacía a través de eso. Entonces, el día de hoy ya no aplica. O sea, eh, eh, ¿me divorcio o no me divorcio? Águila, sol. Si ya sale águila, me divorcio. Y si sale sol, no me divorcio. Dios, es tu voluntad que me divorcie. Porque salió esto. ¿A qué no? En el Antiguo Testamento sí se podía. ¿Por qué? Porque no tenían una guía. De hecho, a Jonás lo encontraron con suertes. ¿Se acuerda? Usted lo busca y a Jonás lo encontraron con suertes. ¿Quiénes? Los paganos. ¿Cómo es posible que haya caído la suerte en Jonás? Por Dios. ¿Cómo es posible que la suerte haya caído en Matías? Por Dios. En el Antiguo Testamento se usaba por suertes. Pero, hermano, es que aquí están los apóstoles
escogiendo el sucesor de Judas. Bueno, pero acuérdense que la iglesia inicia en Hechos capítulo 2, ¿ok? Aún no había revelación. De alguna u otra manera lo hicieron a través de las suertes. Pero Dios añadió a Pablo. Los apóstoles decidieron poner a Matías por las suertes, pero Dios quería a Pablo y Pablo fue contado con los 12. El día de hoy no podemos echar suertes para conocer la voluntad de Dios. El día de hoy, ¿qué necesitamos para conocer la voluntad de Dios, hermanos? La Biblia. La Biblia, muy bien, excelente. ¿Me divorcio o no me divorcio? A ver, pues quién sabe, a ver, vamos a aventar esto. No, vea la Biblia. ¿Voy a la reunión o no voy a la reunión? A ver, de hecho, no, vea la Biblia. ¿Me bautizo o no me bautizo, hermano? Entonces yo creo que ahí, hermanos, creo que se expresa por qué ellos lo hacían así. Muy bien. Pero ahora ya no aplica a nosotros. Gracias. Muy bien. Guarde esa cita y le aconsejo que la de Proverbios la anote en su Biblia, masoreteada, para cuando le pregunten a usted. Y de volada usted, ah, sí, aquí lo tengo. ¡Pum! Sí lo hacía yo. Luego cuando me dijo un solo Jesús, ¿por qué rayas tu Biblia? La Biblia se lleva escrita en el corazón, no la rayes. Le digo, sí, como no te gusta que te esté dando los versículos. Pues sí, pues la tengo rayada porque la estudio. Bueno, O sea, discúlpeme por pelearme. le hubiera dicho, Discúlpeme por llevo dos, una pelearme. en el corazón y una en la mano, le hubiera dicho usted. Sí. Mi, mi hermano, cuando oramos, dice que no oremos en las calles para ser vistos de los hombres, pero yo considero de que si estamos con nuestro corazón limpio y humillado y estamos en una calle y estamos pensando en Dios y queremos orar, pues lo podemos hacer íntimamente con Él y aunque estemos en una calle o estemos en un lugar, siempre y cuando estemos conectados con Él. Buen comentario, hermano. Yo en la escuela estoy rodeado de alumnos y yo tengo que comer parado porque estoy cuidando a los alumnos. Y todos me están viendo. Ay, no voy a orar porque todos me están viendo. No. Y parte importante es el corazón, como dijo el hermano Carlos. En Mateo capítulo 6, ahí mismo. Bueno, el 7. Ya ni sé ni dónde ando. Bueno, es en el Sermón del Monte. A ver. Eh, Mateo 5. Órale. De tantos versos, hermanos, ya hasta se me olvida. Ahí va. Jala, y aquí lo tenía tan cerca y no lo veo. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué está haciendo, profe? Y yo con los ojos cerrados y me están preguntando, profe. Y yo ahí con los ojos cerrados y la comida aquí. Amén. Mande. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué tenía los ojos cerrados? Ah, estaba orando por los alimentos. Hay que dar gracias. Con eso, no lo hice por ellos. Yo oro por la comida. Pero alumbró y dicen, el profe es cristiano. El profe es hijo de Dios. Entonces, con ese sentido, hermano, Carlos, claro que sí. Así que, en ese sentido, no orar para que nos vean en el sentido negativo es lo que Jesús decía. Pero también a veces tenemos que ser vistos como para que la gente mire nuestra luz. El ejemplo de Jesús, ¿cuál es? Bueno, pues el ejemplo de Jesús es que él oraba solo. Él practicaba la oración en el desierto, Marcos 1:35, se apartaba a lugares desiertos donde él podía expresar sus sentimientos, pasaba la noche orando a Dios, esto es importante. ¿Por qué elegía él las noches? Bueno, en la noche es cuando todos duermen y nadie le molestaba. Dice la Biblia que a Jesús le seguía mucha gente, muchas multitudes venían a él. Todo el día estaba ocupado Jesús y él se daba el tiempo de en la noche, mejor pasar a Dios lo que él quería tener.
Jesús oraba aparte. Yo practico la oración con mi esposa todas las noches, pero yo oro solo en en algunos momentos y a veces le he dicho a ella, necesitas orar tú. Yo dirijo las oraciones como hombre, pero yo necesito que tú también ores. Bueno, yo no, tú necesitas orar. Y él se apartó a distancia. Si es necesario, encuentre un lugar adecuado para poder tener concentración y no donde le estén diciendo, profe, profe, como a mí que me interrumpen para orar. Hermanos, ese es el ejemplo de Jesús. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar? Bueno, porque si yo no oro a Dios, bueno, no oro a Dios porque soy bueno. Yo oro a Dios porque Él es bueno. ¿Por qué oramos, hermanos? Porque Él puede darnos mucha bendición. Ya lo decía nuestra hermana Susana, el orar solo, el orar sin los demás, representa el tipo de relación que yo tengo con Dios. Por eso yo le digo a mi esposa, ora tú con Dios. Yo ya no voy a dirigir la oración en este momento. Quiero que tú la hagas, yo me voy a ir a otra parte, porque quiero que ella tenga una relación con Dios también. El día que yo fallezca o me pase un accidente o no sé, pues ella tiene que saber orar. Los que tienen niñas o hijas, también hay que enseñarles a orar a las mujeres, ¿ok? Hermanas, tienen que orar. Repito esto, sé que el hombre tiene la responsabilidad pública de dirigir las oraciones, pero hombres y mujeres tenemos que orar en lo particular, en lo personal, en lo individual. Por eso dice aquí, el orar solo, el orar solo. Y ahí se va a dar cuenta de cuánto depende de Dios. Pregúntese, ¿cuántas veces usted ha hecho la oración? No es vamos a orar, no, usted voy a orar. ¿Cada cuándo le oras a Dios? ¿Cada que comes? Pues te felicito porque hay unos que ni oran al comer. Pero, ¿cuándo más oras? Pues cuando necesito algo. Bueno, ¿y no crees que deberías de orar no solamente cuando lo necesitas, sino simplemente para darle las gracias? Yo me maravillo cómo los denominacionales, como los católicos, tienen una disciplina para entregar a Dios muchas cosas, aunque estén equivocados. Te digo, aquí en este colegio católico he aprendido de ellos, no de la iglesia de Cristo, he aprendido de ellos que todos los días en las mañanas debemos de dar las gracias por iniciar un nuevo día. Yo sé que, yo sé que la iglesia de Cristo lo dice, pero no lo hace. Y en el colegio, todos los días con los alumnos, damos las gracias. Gracias por mis maestros. Gracias por mis alumnos. Gracias por mis padres. La coordinadora nos dijo, todos los días tienes que agradecer por 10 cosas diferentes a las del día de ayer. Ah, caray, ¿cómo? Yo me quedé así. Está bien difícil. ¿Por qué? Porque no lo hago. Pero haz un intento. Todos los días, ora a Dios. No para pedirle, sino para agradecerle 10 cosas. Y al día siguiente, otras 10 diferentes. Y todas las veces que sean diferentes. Un ejemplo. Gracias porque tengo una casa. ¿Cuándo le has dicho eso? Gracias porque estoy trabajando. Gracias porque no me duelen los pies. Gracias porque tengo a mi esposa. Dios, gracias porque hoy amaneció bonito.
Gracias por el olor de las flores. Aprendamos a dar las gracias. El leñador, mire esto, una reflexión que viene en el manual. Había una vez un leñador que se presentó a trabajar en un aserradero y el sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún. Por lo tanto, el leñador se decidió a practicar toda su experiencia. Así que comenzó a trabajar y el primer día, al presentarse al capataz, al jefe, este le dio un hacha y le designó una zona de trabajo. El hombre entusiasmado salió al bosque y en un solo día cortó 18 árboles. Este hombre hizo su primer récord. Comenzó con toda la actitud y comenzó a trabajar. Así que después, animado por las palabras del capataz, ¡wow! 18 árboles, un talentazo en un día, decidió mejorar su propia marca, de tal modo que esa noche se fue a descansar bien temprano y por la mañana se levantó antes que nadie y se fue al bosque. Ahora voy a hacer más de 18, voy a hacer 19. Pero a pesar de todo lo que le puso el esfuerzo, este hombre nada más consiguió cortar ahora 15. Triste por el poco rendimiento, pensó que tal vez debería descansar más tiempo, así que esa noche decidió acostarse con la puesta de sol y más temprano se fue a dormir. Al amanecer despertó, decidió superar su marca de 18 árboles. Sin embargo, ahora ese día solo había cortado 10, cada vez peor. Al día siguiente fueron 7, luego 5, hasta que al fin de esa primera semana solo cortó 2. Ah, caray, el primer día 18, luego 10, luego 7. ¿Qué está pasando con mi brazo? Si le estoy echando ganas. No podía entender lo que le sucedía, ya que físicamente, pero no podía entender lo que le sucedía, ya que él descansaba más, se esforzaba más y físicamente estaba perfecto, era un hombre sano y fuerte. No entendía. Todas las condiciones estaban iguales desde el primer día que empezó. Cansado y por respeto a quienes le habían ofrecido el trabajo, decidió presentar su renuncia en esa semana. Una semana duró. Dijo, en el primer día hice 18, pero ya en el domingo. Y el sábado nada más hice 2. Mejor renuncio. Así que le dijo a su jefe, señor, no sé qué me pasa, pero yo solo sé que no rindo en mi trabajo. No lo entiendo. En el primer día hice 18, pero ahora en este fin de semana solamente pude cortar 2. El jefe, que era un hombre muy sabio, le preguntó, oye, ¿y cuándo afilaste tu hacha la última vez? ¿Afilar? Jamás lo he hecho. No tenía tiempo de afilar mi hacha, no podía perder tiempo, estaba muy ocupado cortando árboles porque quería romper mi récord de 18. Siguiendo los consejos del capataz, este hombre se preguntó que si ese era el problema. El leñador comenzó entonces a tomarse el tiempo para afilar el hacha y de esa manera se dio cuenta que pudo duplicar la tala de árboles. ¿Qué cosas has dejado de hacer sin afilar tu hacha? ¿Por qué dejas de ir a la iglesia? Porque has dejado de orar. ¿Por qué no cumples tus metas? Porque has dejado de orar. ¿Por qué no entiendes la Biblia? Porque ni siquiera has agarrado el hacha. Hermanos, hay que pedir porque es un mandamiento. Oren sin cesar. Hay que aprovechar el poder de Dios que está disponible para todos los que le piden. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tenemos acceso a esto simplemente si tú, dice Dios, me pides. Ay, hermanos. ¿Cómo voy a orar entonces? Bueno, quiero avanzarle porque quiero terminar con
con algo importante. Empiece con toda la actitud correcta, busque un lugar adecuado, vea que como Dios les pide que tengan, entrar en un aposento cerrado. El punto es tener un momento íntimo con Dios, no un tipo de relación en la cual uno se distrae. No se preocupe de tener las palabras correctas al orar, mejor preocúpese más por tener el corazón correcto. Dios no quiere elocuencia al orar, Él busca sinceridad. Hay quienes buscan las palabras más asombrosas, más maravillosas, más hermosas, más repampanantes, pero lo importante no es eso, es orar con sinceridad y con conocimiento. Usted puede llegar a tener momentos tan íntimos con Dios que cuando sus ojos estén cerrados, se enfoca en Dios y cuando está de rodillas, su habitación se puede convertir en el estrado de los pies de Dios, en el trono de su gloria. Y ahí usted puede encontrar a Dios sentado ante usted y usted recargado en Él. Él le va a querer ayudar. Establezca un horario para hacerlo. Si usted no es constante en la oración, mejor diga, voy a orar a las 10 de la noche. Voy a orar a las 4 de la tarde. Pero no lo haga delante de todos. ¡Ay, son las 4! Hermanos, que el propósito sea orar. Recuerda a Lucas capítulo 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es importante enseñar a orar a los demás. Predicamos el evangelio. Las personas se bautizan, pero no les enseñamos a orar. Creemos que la gente aprende viendo y oyendo y viendo, pero no. Se necesita capacitar en las maneras de que debemos de orar. ¿Y a ti qué te enseñó a orar? No, pues yo, pues ahí en la iglesia. No es cierto, nunca te enseñaron, nunca tienen una clase de oración. Estás copiando e imitando. Por eso dices, apresura sus pasos. Por eso, hermanos, considera las posiciones para la oración. Y aquí te dejo estas que también vienen en el manual. Las maneras en que podemos orar: arrodillado, manos alzadas, de pie, postrados. Postrados es en cama, ojos arriba. No, perdón, postrados es con el rostro en tierra. Y hay una posición la cual es acostado, como oró el rey, no me acuerdo, si Ezequías, pero porque él estaba enfermo. Hermano, ¿puedo orar acostado? Yo no te lo recomiendo porque te has quedado dormido. El que puede orar acostado es el enfermo. Ezequiel, el rey Ezequiel. Ezequías, perdón. Ezequías. 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 Y oró y Dios le dio 15 años más de vida. Hermanos, ¿puedo orar manejando? Ah, caray. ¿Comiendo? ¿Y por qué manejar sí? Ore antes de manejar. Ore antes de comer. ¿Ah? Hay hermanos que por las prisas, vámonos. Padre nuestro que estás en el cielo, con los ojos abiertos y manejando. No, pues ¿cómo? No, tome su tiempo. Imagínate orando, comiendo, es lo mismo. Tome su tiempo. El ayuno. El ayuno. Es importante, hermanos, porque en la Biblia hay una relación entre el ayuno y la oración. De hecho, los denominacionales dicen que hay que orar y ayunar y, no, hablan acerca de esto, así que por el tiempo le voy a adelantar. Hay tres tipos de ayunos, hermanos. El ayuno absoluto, el ayuno normal y el ayuno parcial. El ayuno absoluto es no comer ni beber nada por un tiempo. Ahí están las citas porque todo esto no viene en el manual. El ayuno normal es no comer por un tiempo solamente. El ayuno parcial es dejar de comer solamente almuerzo o cena. Vienen las citas de ejemplos. Por ejemplo, hermanos,
Yo suelo ayunar los domingos, no porque quiera, sino porque no me alcanza el tiempo. Yo ayuno los domingos. No hay principios bíblicos que gobiernen el tiempo ni la frecuencia del ayuno. Nunca va a encontrar usted un mandamiento que diga, ayunaréis, deben de ayunar en la iglesia. No, no hay un mandamiento. Entonces, ¿por qué los denominacionales practican el ayuno? Y no nada más los denominacionales, también iglesias de Cristo y hermanos dicen, hay que ayunar. Bueno, pues porque quieren imitar lo que la Biblia dice. Algunos fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Léalo, por favor, Lucas 18:12. Bueno, ya saca el tiempo, pero lo más rápido que pueda, hermanos, porque esto es importante. Lucas 18:12. Lucas 18:12 dice la escritura, ayunó 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dios nunca mandó en el Antiguo Testamento que ayunaran. ¿Sí sabía eso? En el Antiguo Testamento no hay mandamiento que dice ayuna. Dice que ores. ¿Y quién inventó el ayuno? Los judíos. Y el ayuno, hermanos, va relacionado con la tristeza. ¿Qué pasa cuando usted está triste? ¿Quiere comer? No quiere comer. No, no quiero comer. No, no. Cuando está enojado, no quiere comer. Y lo que hicieron ellos es establecer en el día de la expiación, que era el día del arrepentimiento de pecados en el judaísmo, ¿qué hacían para expresar la tristeza por los pecados? No comían. Así que el ayuno nace por el intento de afligirle el alma en el día de la expiación, fiesta judía. Pero había unos que se querían sentir bien justos. Y dice Lucas 18:12, que había un fariseo que decía, gracias porque no soy como este publicano. Yo soy justo, yo te conozco. Gracias Dios porque yo ayuno 2 veces. No una, yo ayuno 2. Oye, yo ni te pedí que ayunaras, pero tú te quedas muy, muy justo y todavía la aumentas el ayuno para decir que eres justo. En Lucas 2:37, Ana lo hacía con frecuencia. Brandon, ¿tienes algún comentario, Brandon? Sí, hermano, más que todo una pregunta. En Mateo 17:21, cuando, cuando una persona le lleva a su hijo endemoniado a los apóstoles y ellos no le pudieron sacar el demonio y después lo lleva, o sea, lleva al muchacho a Jesús y le dijo de que los apóstoles no pudieron sacar el demonio y Jesús les dijo, bueno, los exhortó y les dijo de que tenían falta de fe. En el versículo 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahorita vamos a ver qué era el ayuno en el Antiguo Testamento para los judíos. ¿Ok? Muy buena pregunta también. Sí, Ana lo hacía con frecuencia en Lucas 2:37. Y mire, en la Biblia se habla de ayunos de un día, de 3 días y hasta de 40 días, como Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerda? Se bautizó, se fue al desierto y ¿por cuántos días no comió? 40. Esto quiere decir que no hay un tiempo específico, por lo tanto, uno escoge por cuánto tiempo se va a ayunar. Hay personas enfermas a quienes no se les recomienda ayunar. Por ejemplo, los diabéticos no pueden practicarlo. O sea, entonces, ¿cómo le van a hacer para ayunar? Se van a morir o se van a poner mal. Un cristiano que tiene diabetes no va a poder ayunar, pues ¿cómo? Hermanos, Hechos 13:2 es la primera vez que se menciona el ayuno en Hechos, en el Nuevo Testamento. En Hechos, perdón, en el libro de Hechos. El ayuno es dejar de comer deliberadamente por un tiempo. Ahora sí, Brandon, mira aquí. En el Antiguo Testamento, el ayuno tenía el propósito de experimentar un, una carga, una penitencia. Entonces Jesús dice, este género no sale sino con esfuerzo, oración y ayuno. El ayuno era un esfuerzo de no comer con el propósito de afligir su alma. Pero en el Nuevo Testamento, según Hechos 13:2,
el ayuno no es visto como un esfuerzo de penitencia, sino como una prioridad. Mira, déjame lo leo rápido. 2 minutos para acabar y pues. Hechos capítulo 13, verso 2. Dice, desde el 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, Hechos capítulo 13, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Sirviendo estos al Señor, ya ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que os he llamado. Yo sirvo al Señor los domingos y yo ayuno, pero ellos estaban ayunando no para algo en especial, sino porque tenían cosas más importantes que hacer. En la Biblia se mira a Jesús que no comía. No sé si ha leído ese verso, que en todo el día eh, Mateo 15:32, Jesús dijo a sus discípulos, tengo compasión de la multitud, Mateo 15:32, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Jesús también había días que no comía y él practicaba el ayuno porque no tenía el tiempo para hacerlo. Es decir, no tenía tiempo para comer. El alimento no era lo más importante para los primeros cristianos. A veces para cumplir los propósitos de Dios, ignoraban la comida. Hermanos, como hay ayunos parciales, yo tengo que comer ahorita a las 7 o a las 8. Yo estoy en ayuno porque es más importante dar una clase de 8 a 10. ¿Ya vamos en el mismo canal? En el Antiguo Testamento era para el propósito de sufrir. En el Nuevo Testamento era porque era algo más importante la acción de o servir a Dios que comer. A los predicadores nos pasa mucho. Llegan las 12 del mediodía y tenemos hambre. Pero luego viene un hermano y nos habla, y luego otro, y se dan las 4 de la tarde en domingo y no hemos comido. Yo no he cenado los sábados y vengo comiendo a veces hasta las 5 de la tarde del domingo, pero por prioridad. Les voy a quitar unos minutitos tantito. Al involucrarse en la obra misionera, usted llegará a ser parte de una hermandad que tiene sus prioridades definidas. ¿Desayuno o llego temprano a la reunión? ¿Desayuno barbacoa? ¿Me echo la barbacoa? No, ayune. No es importante más el alimento que servir a Dios, si no se le va a pasar el servicio. Y usted se va a encontrar con este tipo de asunto. Esto viene en el manual, hermanos, así que no lo voy a mencionar. Esas citas le van a ayudar. Así que, hermanos, terminando solamente la lectura del manual, al final, viene que Dios no oye la oración de los pecadores, pero eso lo hablamos al principio. Así que Dios no lo va a escuchar en su oración cuando usted tenga un mal corazón voluntariamente. ¿Y cómo Dios sí contesta a nuestra oración? Primera carta de Juan, última cita, capítulo 5, verso 14 al 15. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. ¿Quién lo lee? Última cita. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esta es la confianza, la fe que tenemos en Él. Que si usted pide alguna cosa como Dios quiere, conforme a su voluntad, Él le va a escuchar. Y esta cita, hermano Roberto, es la que usted necesitaba. ¿Ah? Amén, amén. Pero Sí, pida hermano. con fe, no dudando nada, y Él se lo dará. Pero luego ponga esta cita. Y esta es la confianza, que si es como Él quiere, se lo va a dar. Si no, pues no, aunque tenga fe.
Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa, aunque no nos la dé. Y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho en su voluntad. Terminamos con este cursillo, hermanos. Aquí viene un cuestionario sobre la oración. Dice cada respuesta vale sí, que vale sí es 1 y la que es no vale 0. Hágase este cuestionario. Lo va a marcar y luego usted se autoevalúa y mire si usted es un hombre o una mujer de oración. Yo lo voy a hacer ahorita, pero ahorita que esté yo solito. Vamos a orar, hermanos. Dios los bendiga. Alguien que desea hacer la oración y con eso concluimos este curso. Felicidades a todos. Bueno, Digamos en palabras de oración, hermano. adelante. Oremos. Amantísimo Padre Jehová Dios de los cielos, agradecidos tus hijos estamos, buen Padre, por haber terminado esta clase de hoy y estamos contentos por haber escuchado por medio de los labios de nuestro hermano Abel Rendón, buen Señor, la participación, buen Señor, de todo el alumnado. Estamos contentos, buen Padre, por saber que tú estás con nosotros y nos cuidas, nos diriges. Te pedimos, Señor, y te pedimos que sigas, buen Señor, cuidando de nuestras vidas. Y también, buen Señor, te damos gracias por la grande oportunidad, por la actividad que hemos tenido con nuestros hermanos, que hemos compartido diferentes preguntas y respuestas, buen Padre, y que has sido tú, buen Señor, el centro de estar en este momento con nosotros, agradecidos tus hijos. Te pedimos, buen Señor, por nuestra hermana Cristina, por su esposo que está en el hospital. Que sea con ellos, que les cuides, que pongas tu mano de sanidad en ellos. También te pedimos, buen Señor, por nuestro hermano Gilberto Estrada, buen Señor, por hermano Julio César, por hermano Abel Rendón, por hermano Horacio Cota, por hermano Ramón Álvarez, por todos ellos que son maestros, buen Señor, de nosotros, que les cuides sus familias, que cuide de ellos, de sus vidas, buen Señor, que estés con ellos donde quiera que se desplacen cada momento de su vida, que sigas cuidando, buen Señor. También te pedimos por todo el alumnado que estamos aquí presentes y los que no están, buen Señor, que sigas también cuidando de nosotros y de todos los que no están también, buen Padre. Sabemos que tú, buen Señor, has prometido a tus hijos siempre cuidarnos donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Y contamos con tu presencia, buen Señor, y con tu bendición. Agradecidos, buen Señor, porque vamos a descansar, que seas tú con nosotros y que cualquier cosa que esté pasando en nuestras vidas, en nuestras familias, que seas tú, buen Señor, alimentándonos y dándonos la salida para que sigamos siempre adelante con ese pie recto y con la confianza y la seguridad, buen Señor, que tú estarás, buen Señor, en cualquier situación de nuestras vidas. Agradecidos por todo lo que aprendemos, abre nuestra mente, nuestro pensamiento, cuida de nuestra conciencia, buen Señor, que sea una conciencia limpia, sana y que todo lo que hagamos sea agradable a ti. Tus hijos agradecidos y tu pueblo santo te pedimos esto en el bendito y glorioso nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Felicidades a todos y nos vemos Ven hasta el lunes. pronto. Amén. Buenas noches, Bye. buenas noches. Bye. Bendiciones, hermano.